Hola, soy Isa, la psicóloga en redes sociales. Me encantaría muchísimo estar ahí compartiendo este día tan especial con las compañeras, pero como no puedo estar físicamente, pues mando este vídeo para reivindicar algo que creo que ahora más que nunca tenemos claro. Tenemos claro que necesitamos una educación sexual integral, de calidad y comunitaria, porque todas las personas, todo el tiempo, hacemos educación sexual, porque la sexualidad no es algo que esté ajeno, sino es algo que nos atraviesa, que está en todo y que nos influye muchísimo en toda nuestra persona, en cómo nos relacionamos, en la elaboración de nuestra psique, elaboración de nuestro autoconcepto, de nuestra autoestima. Y bueno, quería así dar como un datito que a veces cuento en las charlas a profesionales, ¿no? Que es que tenemos, en los últimos años se publicó un informe en el que habían estado 3 décadas estudiando las repercusiones de la educación sexual integral, de la ESI. Y dice, este informe, 3 décadas, 30 años, ha demostrado que la educación sexual de calidad no aumenta la actividad sexual, pero sí disminuye los comportamientos de riesgo, retrasa el inicio de las relaciones coitales, baja el consumo de pornografía en edades tempranas y algo también muy importante, salva vidas, evita muchísimos sufrimientos y evita las agresiones sexuales infantiles. Así que desde aquí todo mi apoyo y todos mis deseos de que algo que reclamamos toda la ciudadanía, porque yo lo que me encuentro es que el piberío, pero también los profes, pero también las familias, los profesionales sanitarios demandan y solicitan una educación sexual integral de calidad. Un abrazo. Hola gente querida, soy Pamela Palenciano y vengo a recordarte lo importante que es la educación sexual para prevenir la violencia sexual. Es por eso que te invito al pedazo de evento este 16 de marzo en streaming de la nueva web de Consexus. Tienes que buscarla y encontrar a esta gente que es maravillosa, hacen un trabajo que te atraviesa el alma y nos ponen en el centro el debate que tenemos todos estos días sobre la educación sexual. Pues es que este debate es importante porque esta educación sexual previene que ocurran las violencias. Así que no lo perdáis, 16 de marzo, web oficial de Consexus. Búscale. Chao. Por estar aquí. Para mí, yo soy Laura Fuentes, directora general de Juventud del Gobierno de Canarias. Es un orgullo y les voy a contar exactamente por qué. Cuando yo era una pibita hace 10 años y estaba en el instituto, aquello de la educación sexual era como la cuenta pendiente, porque aparte de venir a enseñarnos a poner un condón en un plátano, absolutamente nada más de posibilidades teníamos. Por suerte, yo vivía en un municipio, en Los Realejos, en el norte de Tenerife, que contaba con unos técnicos de juventud que se molestaron en generar un proyecto, un programa, para que las jóvenes pudiéramos tener educación sexual pública, de calidad, digna, con información y con personas profesionales a la altura. Y aunque creo que esta web le da 3000 vueltas a lo que yo viví hace 10 años, todo hay que decirlo, tuve la suerte de que empezáramos a tener charlas, debates, que fueran una cuestión, como bien decía la psicowoman, comunitaria, es decir, que la sexualidad no fuera un problema individual, sino que pudiéramos hablarlas entre nuestras iguales, que las pudiéramos hablar con nuestras familias y que la pudiéramos hablar también con el profesorado, no como un tema tabú, no como un tema de risa, no como un tema que genera estigma, sino precisamente como un tema que simplemente es real y que vivimos todas y todos. Y que por suerte, si vivimos con un poquito más de dignidad e información, a lo mejor lo pasamos mejor y sufrimos menos. Y eso conlleva menos problemas de salud mental, menos traumas, menos problemas de prejuicios o estereotipos, menos problemas de autoestima y por tanto menos problemas en general de salud o mejora del bienestar, tanto físico como mental. De las jóvenes, pero también de las personas que se relacionan con las jóvenes. Al final, familias, profesorado, personal técnico de juventud, etcétera. Y por tanto tener relaciones sanas. Aquello de las relaciones tóxicas, a mí la palabra tóxica, pues lo de siempre, me parece más que es la lejía, pero ojalá yo hubiera vivido en mi adolescencia menos relaciones, vamos a llamarlas complicadas o conflictivas, que entre otras cosas nos hacían cuestionarnos precisamente por los debates que teníamos o la ausencia de debates que teníamos en torno a la sexualidad. Por tanto, yo no me voy a alargar mucho, yo le quiero agradecer a todo el equipo, a mi equipo técnico que hace posible tener este tipo de proyectos, a Mónica, a las compañeras que hacen sobre todo la parte administrativa para que esto se pague y se financie con dinero público, que para mí es también muy importante, es decir, que no solo sean proyectos que están genial, individuales, de personas autónomas, de gente profesional que se está buscando la vida, sino que tengan un respaldo
institucional y que por tanto esto esté a disposición de cualquier tipo de profesional, de persona, de familia o de joven. Ojalá, y lo que les pido desde aquí es que se haga una difusión importante del proyecto. El proyecto se va a revisar, se va a actualizar de continuo. Ojalá nos lleguen además muchas más demandas y muchas novedades o muchas cuestiones que incluso tengamos que integrar, porque por suerte de la sexualidad todo queda por aprender y creo que en ese sentido toca mucho pues, cuestionarnos, investigar, preguntarnos cosas y seguir avanzando. Es decir, esta web no va a ser una cuestión estática, como no lo ha sido para nada el proyecto de Consexus, y yo le quiero agradecer además a sus protagonistas, a las chicas que lo han hecho posible, por hacerlo cada vez más grande. Hace 1 año y medio o así, cuando nos conocíamos, el proyecto era chiquitito, como quien dice, y al final hemos hecho... precisamente hablando de sexo, hemos hecho arte, hemos hecho una web, hemos hecho charlas, hemos llegado a personas con discapacidad, a jóvenes, pero también a personas que trabajan con jóvenes con discapacidad, y estamos llegando a sectores como pueden ser jóvenes con medidas judiciales o otro tipo de jóvenes a los que a lo mejor nunca se les ha preguntado qué sienten, qué quieren, pero que también disfrutan o no del sexo, ¿no? Entonces me parece que esta web va a tener unos pilares muy importantes, que es el consentimiento, que es el placer, que es el cuerpo, ¿no? Entonces que también se pueda hablar, y me parece además legítimo que las personas y las instituciones hablemos desde el sexo, desde esa parte también, de cómo sentirnos a gusto con nuestro cuerpo, cómo disfrutar y ser más felices, cómo sentir placer y cómo sentirnos cómodas con nuestro cuerpo. Tanto chicos como chicas, tengan el género que tengan el sexo que tengan, quieran acostarse o simplemente disfrutar o acariciar a quien quieran, con la libertad además de poder ser, querer acostarse o disfrutar con quien quieran, y eso también nos parece importante porque aquí lo que intentamos es prevenir todo tipo de violencias, también las violencias machistas, pero también la LGTBI-fobia, y por tanto dar información y sobre todo herramientas a todo aquel que las necesite. Así que ojalá sean partícipes de esta web, del trabajo que contiene y del futuro que vendrá para tener por fin una información en estos tiempos de sobreinformación, quizás en redes sociales, ¿no? Que pones cualquier palabra y encontramos todo, pero cómo conseguimos tener un filtro y que la información no sean bulos, no sean fake, no sean lo que se supone que debemos hacer, y sobre todo que la sexualidad no esté atravesada por lo común, que es realmente a lo que accedemos casi todas desde cada vez edades más tempranas, que es el porno no sexo, y por tanto para combatir esa utopía de alguna forma o esa mentira que nos han hecho creer, vamos a hablar de sexualidad con palabras mayores gracias a esta web. Así que muchas gracias y ahora les dejo con un vídeo.
buenos días a todos y a todas y a todes. Encantada de tenerles por aquí, en streaming también, a todas las personas que nos están viendo online. Agradecerles que estén una mañana aquí presencialmente o en sus trabajos escuchando y conociendo este recurso que pretendemos que llegue a muchísima gente. Contarles, yo soy Noelia, soy la sexóloga del equipo, y contarles un poco de dónde viene la idea de una página web, ¿no? Porque esto no surge de la nada, como se pueden imaginar, ¿no? Yo tengo 43 años y hablando con otras generaciones me da la sensación de que las cosas siguen igual, ¿verdad? Laura nos hablaba, ¿no? De hecho, el primer directo que estuvimos en el proyecto Consexus fue con Laura y hablaba y era como, hemos vivido lo mismo y hay una generación o dos en medio, ¿no? Y hablando con más gente y demás, entonces no puede ser, ¿no? Que la educación sexual que yo recibí en su momento siga estando estancada, ¿no? Y algo que nos demandaban en toda mi experiencia en los institutos, ¿no? Sobre todo, era un espacio seguro donde poder resolver las dudas, donde poder resolver las preguntas, donde poder informarse sin el prejuicio y el cuestionamiento de las personas adultas. Porque las personas adultas que están en la vida de este piberío, ¿no? Que me decía esto, es que me están cuestionando todo el rato, ¿verdad? Me están juzgando, Entonces yo quiero un espacio seguro. Y de ahí surgió la idea de, pues vamos a hacer una página web, ¿no? Al principio teníamos dudas, porque una página web para los jóvenes y las jóvenes parece también una cosa como un poco obsoleta ya, ¿no? Es como ya las redes sociales están tan activas, pero vinimos aquí a Juventud y Mónica nos escuchó y nos dijo, esto hay que meterle más chicha, esto no puede ser solo la página web, ¿no? Y surgió el proyecto Consexus, que me voy a permitir explicarles porque es necesario conocer el proyecto Consexus para poder encuadrar dónde está la página web. El proyecto Consexus es un proyecto de educación sexual integral de la Dirección General de Juventud, que está financiado con los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y creo que es importante visibilizar esto porque es la financiación, son los dineros, ¿no? Y que van a estar de manera estable en el tiempo porque son los fondos del Pacto de Estado, y tiene ahora en este año 5 líneas de actuación, pero como decía Laura, empezamos con 4 y empezamos probando. Empezamos en el 2021. En el 2021 la población a la que iba dirigida era jóvenes con medidas de privación de libertad. Estuvimos trabajando en La Montañeta, en Gran Canaria, y en Valle Tavares, aquí en Tenerife. ¿Por qué? Porque desde el principio decidimos, junto con el equipo de Juventud, que las personas jóvenes que iban a recibir directamente el proyecto, indirectamente toda la población de Canarias, obviamente, y del mundo mundial, ¿no? Pero las que iban a estar en nuestras formaciones iban a ser jóvenes a las que no se llegaba generalmente, ¿verdad? Porque en el instituto se hacen muchísimas cosas, muchísimas acciones, pero quizás en un centro de este tipo pues no se llega. Y fue una experiencia maravillosa, tan fructífera, tan enriquecedora, que siguió la segunda edición de Consexus el año pasado. Y el año pasado se trabajó con jóvenes con discapacidad intelectual. Y esto parece que es algo sencillo, pero, ¿verdad? Lo digo y es como, claro, pero es que mucha gente todavía sigue pensando que las personas con discapacidad no tienen sexualidad, ¿verdad? Todavía seguimos ancladas en la sociedad, en ese modelo tradicional que entiende sexualidad como sexo, que si no puedes tener sexo, no quieres tener sexo o lo que sea, pues ya no tienes sexualidad, etc., etc., ¿no? Entonces, el simplemente ofrecer el proyecto a jóvenes con discapacidad intelectual ya era rompedor, ¿verdad? Y fue también una experiencia maravillosa, tan maravillosa que surgió otro proyecto, que es una guía de sexualidad para jóvenes con discapacidad intelectual que estamos elaborando este año. Y este año, que es la tercera edición del proyecto Consexus, vamos a trabajar con jóvenes migrantes.
¿vale? Todavía no les puedo decir ahí información porque estamos empezando. Pero sí decirles las 5 líneas de actuación que tiene el proyecto Consexus. La primera de ellas es Consexarte, que es mi compañera Lucía quien lo coordina, y se trabaja la educación sexual a través del arte. Vale, es algo muy potente porque es una forma diferente de hacer educación sexual y es uno de los objetivos de Consexus y también de la página web. Hacer educación sexual de una manera diferente, no la típica charlita de bla, 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 con un plátano, ¿verdad? O con un pene de madera que no tiene nada que ver con los penes reales, etc. etc., ¿no? Y eso es Consexarte. Después tenemos la línea Educa Consexus, en el que lo que hacemos es ofrecer formación a personas adultas para que adquieran herramientas para hacer educación sexual activa y consciente. A las personas adultas, ¿cuáles? A las personas adultas que están en la vida de estos jóvenes, como decía antes Laura, porque al final el colectivo juvenil puede transformarse, puede deconstruirse, puede hacer revolución, pero si las personas adultas que están en sus vidas, profesionales, familias, personal técnico, personal sanitario, no hace esa transformación en paralelo, vamos a ir así cada vez más lejos y la brecha intergeneracional, de la cual nos hablará un poco Itaiza después, va a ser cada vez más grande y va a haber todavía más problemas, ¿no? Entonces trabajamos pues con ellos y con ellas, las familias, profesionales, etc. Después tenemos otra línea que es la Conecta con Sexus, que es nuestras redes sociales, que les invito a seguirnos, ¿vale? Por TikTok, Twitter, Instagram, YouTube, Conecta con Sexus. Y lo que hacemos ahí es ofrecer un espacio seguro, pero a través de las redes sociales, que es como más cercano, ¿verdad?, al colectivo juvenil. Y sobre todo hacemos mucho hincapié en varias cosas, en que sea información, contenido, que sea interesante para ellos y para ellas. Recogemos mucho feedback de gente joven para hablar de lo que nos piden, no de lo que yo como profesional intuyo que quieren, ¿verdad? Porque a mí me gustaría hablar sino de lo que quieren. De una manera atractiva, ¿verdad? De ahí la imagen de la web y información certera, información contrastada, información científica. No son opiniones, no son creencias que tiene el equipo Consexus, sino que son opiniones contrastadas, ¿no? Y yo creo que esto es importante para también lo que decía antes Laura, ¿no? Contrastar toda esa desinformación. Después está la línea, la web Consexus, que es la que vamos a conocer hoy, que estamos conociendo. Y este año ha empezado una nueva línea que estamos muy contentas, porque es Evalúa Consexus. Esta nueva línea lo que va a hacer es valorar el impacto que está teniendo el proyecto Consexus en las 2 anteriores ediciones y actualmente. Y esto es tan necesario y tan valioso, nos va a dar esa información para, como decía Laura, poder mantener el proyecto Consexus en el tiempo, pero poder mantenerlo de manera que sea eficaz y eficiente, ¿verdad? Así que esas son las 5 líneas del proyecto Consexus. Y me gustaría comentar, antes de entrar en la mesa redonda, un poco cuáles son los principios que nos siguen, ¿no? que nos sustentan en el proyecto Consexus, porque son los mismos que van a ver en la página web. Por un lado, hacemos educación sexual desde un enfoque positivo y yo creo que esto es fundamental porque el modelo tradicional lo que hace es meternos miedo, llenarnos de prejuicios, llenarnos de tabú, llenarnos de silencios, de espacios en negro, ¿verdad? Y lo que queremos es lo contrario, ¿no? Es que las personas jóvenes construyan una sexualidad llena de colores, llena de matices, llena de diversidad, llena de comunicación, de relación, de afectividad, de muchísimas cosas que ese modelo tradicional que todavía sigue estando ahí debajo de la mesa, ¿verdad?, sin que nos demos cuenta, nos va llegando, pues es totalmente lo contrario, ¿no? Es silencio. Entonces, el enfoque positivo es básico y parte de la idea de que la sexualidad es una dimensión inherente del ser humano, es decir, nos viene de serie, no nos las podemos quitar, está siempre con nosotras. Y por eso también las personas con discapacidad
tienen sexualidad, y las personas mayores también tienen sexualidad, y los niños y las niñas tienen sexualidad, y las personas psiquiatrizadas también, y las personas gordas también. Todas las personas que se salen de la norma, ¿verdad?, heteropatriarcal, tenemos sexualidad, aunque ese modelo tradicional heteropatriarcal nos diga que no, o que solo en determinados momentos, ¿no? Y este enfoque positivo parte de esa idea, ¿vale? Esto se conecta muchísimo con otro de los principios, que es partir de la diversidad sexual. Y diversidad sexual no entendida solo como las diferentes orientaciones sexuales, ¿no?, que es como lo típico que nos suele venir a la cabeza cuando hablamos de diversidad sexual, sino las diferentes formas de vivir, expresar y sentir la sexualidad. Hay tantas sexualidades como personas existimos, ¿verdad? Y pues significa los diferentes ritmos y necesidades sexuales, las diferentes identidades de género, las diferentes formas de expresar el género, las diferentes valores y morales y nuestra ética sexual, ¿no?, de qué nos parece bien y qué nos parece mal, las diferentes formas de disfrutar del sexo, ¿verdad?, las preferencias, los gustos. Todo eso entra dentro de la diversidad sexual. Y si partimos de la diversidad sexual, automáticamente se va a conectar con la educación en valores, porque en Consexus hacemos educación en valores. El partir de la diversidad sexual significa que el respeto, que la igualdad y que la libertad van a estar presentes sí o sí. Y nosotras añadimos uno más, que es la responsabilidad, ¿vale?, para poder hacer autocuidado, para poder hacer responsabilidad afectiva, ¿verdad?, para poder hacer prevención de las violencias sexuales. Y esto es otro de los principios, hacer educación en valores. Y esto es muy, muy, muy importante, porque en este momento de desinformación, que nos llega información por todos lados, que vivimos en una cultura, en una sociedad hipersexualizada, donde se relaciona absolutamente todo con el sexo, ¿no?, cosas que dices tú que no tienen nada que ver y las relacionan, ¿no? Entonces, esa hipersexualización se contrasta con la educación sexual, y una educación sexual tiene que ser obligatoriamente basada en una educación en valores, porque si no, entonces estamos haciendo información, ¿verdad? Entonces, ese contenido que compartimos en las redes a través de Conecta o el contenido que pueden ver en la página web está cargado de valores, ¿verdad? Porque van a ser las guías, las veletas, ¿no?, las que están ahí orientándonos hacia dónde queremos ir. Otro de los principios en los que se basa Consexus es una educación sexual integral. Integral porque la sexualidad es algo que nos atraviesa, que está presente siempre, que no es un momento puntual, ¿verdad?, como los talleres o las charlas que seguramente hemos tenido en algún momento, ¿no?, de la horita que te explican. No es una cosita puntual, sino que constantemente, como decía la Psychowoman, estamos haciendo educación sexual y estamos recibiendo educación sexual a través de todo lo que nos rodea. Por lo tanto, la intervención tiene que ser integral, para no solo hablar de la parte biológica, sino también hablar de la parte cultural, social, emocional, psicológica, relacional, etc., etc., ¿no? Y por eso también en Consexus trabajamos no solo con el colectivo al que va dirigido el proyecto, que el colectivo Diana es el juvenil, sino también con las personas adultas que están en sus vidas, para poder hacer esa intervención integral. Y por último, otro de los principios que atraviesa absolutamente todo es que se hace educación sexual desde la perspectiva feminista. Y es que hacer una educación sexual desde la perspectiva de género es la única que va a permitir realmente hacer una transformación real y profunda de lo que está generando y manteniendo las violencias sexuales. Y Consexus, el objetivo principal del proyecto y de esta página web es la prevención de las violencias sexuales y machistas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de la educación sexual activa,
desde la perspectiva de género, para poder cuestionar y analizar los roles y los estereotipos de género, para poder cuestionar la cultura de la violación, para poder transformar los mitos románticos que tenemos aquí en nuestras cabecitas y que nos mantienen en relaciones violentas o mal llamadas tóxicas hoy en día, ¿verdad? O para cuestionar los micromachismos, por ejemplo, ¿no? Todas esas herramientas, roles, estereotipos, micromachismos, mitos románticos, cultura de la violación, son realidades que están generando y manteniendo las violencias sexuales. Y con Sexus el objetivo es la prevención de las mismas, con lo cual tenemos que hacer educación sexual desde la perspectiva de género, no queda otra. Y bueno, pues dicho esto, ya un poco sabemos dónde se enmarca la página web, sabemos de dónde viene. Vamos a dar entrada al vídeo de... me iba a adelantar. Vamos a ver un pequeño vídeo de Pitu Aparicio, que aprovecho para comentar los vídeos de Pamela Palenciano y de Isa Duque, llamada La Psychowoman, son referentes en educación sexual, son referentes muy potentes. Y con Sexus estamos súper orgullosas de poder tenerlas como aliadas, ¿verdad? Y desde una perspectiva sorora, desde esa perspectiva feminista, no de competencia, ¿verdad?, que nos habla el patriarcado, sino desde esa perspectiva feminista sorora, ¿no? Así que aprovecho para decir gracias Pitu, gracias Pamela, gracias Isa, y más adelante diré otras para no adelantar. Así que nada, vamos a ver el vídeo de Pitu. Hola, muy buenas, soy Pitu Aparicio, educadora social, integradora social y soy experta en género y sexualidad. Tengo la gran suerte de impartir talleres de sexualidad a diario por toda la península y sigo viendo la necesidad real que tiene la chavalería de tener talleres de educación sexual que tengan perspectiva feminista, ¿no?, y perspectiva de género, con toda la importancia que tiene para dotarles de las herramientas y actitudes. Han aumentado más de un 40% las infecciones de transmisión sexual en el último año y eso sigue siendo un dato bastante escalofriante. Pensando que todas las personas de nuestra generación tuvimos una escasez de recursos y de herramientas, que no tuvimos ninguna charla ni talleres de educación sexual que nos hablaran de deseo y de placer, simplemente fue todo educado desde la prohibición. No hagas esto porque te quedas embarazada, no hagas esto. En ningún momento hubo una perspectiva transfeminista donde las bolleras pudiéramos existir o donde hubiera otras orientaciones que no fueran la heterosexual, y seguimos necesitando esta realidad. Llego a un aula con los materiales, la chavalería alucina porque realmente nunca hemos tocado nada que tenga que ver con la salud sexual, no hemos podido ver nada más allá de preservativos para penes. Como tuvieras otra orientación diversa, no había barreras de látex donde nos hablaran de sexo oral, y cada vez que hablamos de menstruación todavía seguimos viendo que existe este tabú, ¿no?, con lo que seguimos necesitando esta educación sexual que sea realmente integral. Seguimos necesitando más programas que avalen por la educación sexual integral para mejorar la equidad de género y sobre todo para aumentar el bienestar y la calidad de vida de toda nuestra chavalería, porque hay una demanda muy grande a diario en las aulas y seguimos teniendo que dar respuestas a un montón de preguntas. Gracias por vuestro tiempo y por la labor tan enorme que hacéis. Un abrazote. Gracias, Pitu. Bueno, pues nada, vamos a dar paso a una pequeña mesa redonda con dos compañeras y compañeros. Si quieren pasar, Itaisa, que es coach familiar. Buenas. Y Julio, que es antropólogo. Buenas. Sí. Y pues la idea que teníamos es que en esta mesa redonda, desde diferentes áreas de la vida cotidiana, nos hablaran de cuál es la situación de la educación sexual, si realmente ha cambiado o no, porque claro, no es lo mismo las familias, no es lo mismo desde el colectivo juvenil y no es lo mismo desde el colectivo profesional, ¿verdad? Entonces queríamos tener como esas tres visiones para valorar realmente si ha habido cambios, qué cambios han habido, si la educación sexual sigue siendo una asignatura pendiente, ¿verdad? Y ver dónde entra la página con Sexus ahí, ¿verdad? Si tiene cabida o no. Entonces, nada, vamos a empezar con Itaisa. Itaisa, si quieres, puedes presentarte tú un poquito. Vale. Y para adelante. Vale, yo soy Itaisa Rodríguez, soy integradora social
y coach de familia. Llevo muchos años dedicada a la infancia y desde hace menos años me he enfocado mucho más en la adolescencia. Por una experiencia familiar, vi que ahí había una necesidad muy, muy grande por parte de los adolescentes de ser escuchados y entendidos, y por parte de las familias de tener recursos a la hora de acompañarles. El tema que, bueno, primero también quería agradecer el poder estar aquí, poder dar voz y un poco trasladar las inquietudes que yo me encuentro pues casi que a diario con las familias que trabajo respecto al tema de la sexualidad en general, porque todo está como un poco reducido a la palabra sexo, lo reducimos a la palabra sexo, y la sexualidad es muy, muy amplia y engloba muchísimas cosas. Entonces, con lo que yo me suelo encontrar es unos padres y madres desesperados, frustrados en muchas ocasiones, y esto le lleva a no poder controlar la situación de ciertas preguntas, de ciertas actitudes, entonces, porque al no controlar eso tienen mucho miedo, ¿vale? Entonces es normal que se tenga ese miedo, por lo que han comentado tanto Noelia como la psicowoman, ese cambio generacional que hay, ¿vale? Entonces, si yo no sé de sexualidad con todo lo que engloba, ¿cómo voy a poder acompañar a tanto infancia como ya adolescencia, juventud? Entonces ahí se crea pues ese miedo y esa frustración, porque viene acompañada de nuestros prejuicios, de la época en la que hemos sido educadas, los tabús, los silencios, con la época que estamos ahora, el contexto social que hay ahora a través de redes, internet, el ruido que hay externo de ellos desde edades muy tempranas, pueden ver porno, les sale solos, entonces ahí ya evidentemente no tienen herramientas y no saben cómo afrontar y enfrentar pues eso, ciertas conversaciones y ciertas problemáticas que les surgen ya cuando son más jóvenes, con edades más avanzadas, no solo con niños y niñas en edad infantil. Yo les invito a todas las familias, que ya lo he hecho, a ver la página Consexus, porque me parece un recurso súper bueno, ya no para solo enfocado a la juventud, sino para las familias. Yo como familia de adolescentes, de jóvenes ya, que ya están en los 20, primero haría, mi recomendación es leerla entera, bichearla bien, como adultos, ver todo lo que está englobado ahí, porque es un recurso y dentro de la página tiene muchos pequeños recursos, como son audios, actividades, vídeos, tienes un montón de actividades, eso te iba a decir, y recursos descargables, tiene un montón de cosas, pero primero sería yo la que me pondría a bichear, a mirar, a ver, porque ya lo hice y está claro que estamos ahora en un contexto social que no es el de hace 30 años, entonces nos hemos quedado las familias y los adultos un poquito desfasados en ese tema. No todos, pero bueno, por lo que yo me encuentro en la gran mayoría. Entonces meterse, bichear, mirar todo bien antes de compartirlo o de mostrarlo a los jóvenes o a la infancia. Y quiero compartir que el bicheo sea intentar dejar a un lado los prejuicios que nosotros tenemos, los tabús que nosotros tenemos, ¿vale? Nuestras creencias, que suelen ser en muchas ocasiones limitantes, y verlo desde la perspectiva de mirar, observar, informarme, y luego desde ahí compartirlo. Yo sé que eso es muy fácil decirlo y muy complicado llevarlo a cabo. Es un trabajito, pero yo creo que merece la pena porque hay muchas cosas que son nuevas, hay un contexto social súper diferente a la época en la que nos criamos nosotros y nosotras. Entonces yo creo que sería lo ideal. Yo lo recomendaría así, que así lo hice yo. Y luego lo más a destacar para las familias con las que yo suelo trabajar, que son edades de entre los 9, 15 años, es que tiene mucha información respecto al tema de la prevención de la violencia sexual y machista, que lo considero súper importante, la LGTBI-fobia, las infecciones de transmisión sexual, también la relación con nuestro cuerpo, la autoestima, que en esas edades siempre hay que trabajarlas mucho. Bueno, de todas las edades, diría yo, ¿no? Pero bueno, en esas edades, pues, que estamos a tiempo de acompañarles desde una buena autoestima, pues también. Y luego el tema del consentimiento.
el consentimiento de mi cuerpo, las relaciones sanas y demás, porque nos evitaríamos mucho, a lo mejor muchas cosas que pueden dar lugar y nos la podríamos evitar acompañando con conocimiento. Y también el tema de la diversidad sexual, ¿vale? Por lo mismo, porque estamos en otra generación, han pasado muchos años y tenemos que actualizarnos y poder hablar con naturalidad, igual que hablamos de cuando, pues no sé, de la alimentación, de cepillarnos los dientes, de pues hablar con normalidad de todo ese tema, pero claro, primero tenemos que nosotros que quitarnos ese tabú y esos prejuicios. Total, ¿no? Primero revisarnos nosotras Sí. como personas adultas. Estabas nombrando algo súper interesante que es el tema del adultocentrismo, ¿no? Sí. ¿Qué es eso del adultocentrismo, Itaiza? El adultocentrismo es toda la sociedad hasta el día de hoy, yo creo que ahora está cambiando un poquito y estamos remando, que gira todo al adulto, ¿vale? Todo es el adulto manda, el adulto dice lo que se tiene que hacer, el adulto es el que sabe, y entonces nos ponemos en esa posición y creamos con los niños, con los jóvenes, niños y niñas y jóvenes, una relación vertical, ¿vale? Entonces, a mí me pasa que muchas veces me dicen, no, es que mi hijo me está preguntando ciertas cosas. Claro, tú como adulto crees que tienes que darle la respuesta, pero es que a lo mejor no te sabes la respuesta. Pues si no te sabes la respuesta, en el tema de sexualidad vas a Consexus, la miras y le dices, pues después lo hablamos porque yo no lo sé, ¿sabes? No pasa nada, pero es que ese peso del adultocentrismo, es horrible y es lo que socialmente viene marcado. Claro, y además de cómo interpretamos las personas adultas, las actitudes y las conductas de las personas jóvenes desde nuestra visión adulta, ¿no? Que al final nuestra visión adulta tiene esa mochila Claro, cargada sí. de prejuicios, De de tabús, de miedo, que quizás las personas jóvenes, no sé, Julio, que nos va a contar del colectivo juvenil, pero quizás las personas jóvenes no lo tienen, ¿no? Y antes de que Julio nos hable un poco de cómo se percibe la educación sexual en el colectivo juvenil, vamos a ver un pequeño vídeo de Antonio Perdomo, que iba a estar aquí presente, finalmente no ha podido estar, pide mil disculpas. Él es miembro fundador de la Asociación Canaria de Hombres por la Igualdad, creo que lo he dicho bien, ¿verdad? Y para compensar y para estar aquí en corazón nos ha mandado un pequeño vídeo que yo creo que vale mucho la pena verlo. Así que damos paso al vídeo. Nos vamos, ¿verdad? Hola, mi nombre es Antonio Perdomo, tengo formación en prevención e intervención en violencia de género, en masculinidades y llevo más de 20 años trabajando con jóvenes, adolescentes y con personas mayores, sexualidad, prevención de violencia de género, prevención de ITS. A lo largo de mi trayectoria profesional, uno de los inconvenientes o de las barreras que me he encontrado a la hora de entrar, por ejemplo, en los centros educativos es que parte del profesorado tiene una barrera, tiene un pensamiento de que no quieren enfrentarse a la problemática que puede suponer para algunas familias hablar de sexualidad. Esto viene de que para algunas familias hablar de sexualidad supone, pero hay una creencia errónea, un mito que supone incentivar, fomentar a los jóvenes para que tengan sexo, cuando esto obviamente es un error. En cuanto a los materiales, por ejemplo, cuando he recopilado materiales, cada vez menos, pero me he encontrado con que la prevención de ITS, por ejemplo, se trabaja desde el estigma, desde la responsabilización o de la responsabilidad y no desde la reducción del riesgo, por ejemplo. No se incluye en la prevención o en el trabajo para abordar una sexualidad sana la prevención de las violencias sexuales. En este sentido, la web de Consexus me ha gustado bastante porque aborda la sexualidad en su concepto más amplio, trabaja la diversidad, aborda y visibiliza la diversidad afectivo-sexual y trabaja o aborda la prevención de las violencias machistas, la prevención de las violencias sexuales, porque no se puede entender una sexualidad sana si no es libre de violencia. En este sentido, la web creo que viene a darnos una buena herramienta a las profesionales y los profesionales que nos dedicamos a la formación en este ámbito, y para mí es una herramienta que sin duda utilizaré y que me ha gustado bastante.
Gracias, Antonio, aunque sea en la lejanía, por estar aquí con nosotras. Y bueno, pues vamos a seguir escuchando a Julio. ¿Te presentas un poquito primero, Julio? Pues ya. Bueno, soy Julio, como había dicho Noelia, soy antropólogo social. Vengo desde la asociación Antropolea. Y bueno, nosotros desde Antropolea pues aplaudimos que haya estas iniciativas en cuanto a la educación sexual, porque es una cuestión bastante compleja. Nosotros, por ejemplo, cuando estudiamos la carrera, nos explotaba la cabeza cuando se empezaba a hablar de que los géneros eran un constructo social, de que había estereotipos que habíamos asumido que era lo más normal del mundo, ¿no? Que el hombre tenía que ser una persona fuerte, que no llorara, que fuera casi básicamente un líder, que no demostrara sentimientos, que la mujer tenía que estar como más bien siguiendo al hombre, que no era normal que tuviera una actitud más con mayor desparpajo en la sociedad. Entonces nos explotó la cabeza en el sentido de, wow, ¿en qué estamos viviendo? ¿En qué sociedad? ¿Con qué elementos nos constriñen en la cabeza? Y lo hemos tomado como algo normal. Y esa educación sexual, al ser integral, también es un gran elemento. ¿Por qué? Porque va radicado también a entender la persona, a cómo esa persona quiere entender el mundo. Entonces, un poco como yo lo veo, también para hablar desde mi persona y contextualizar la cuestión. A mí me ha ocurrido lo mismo que estaba comentando Laura y lo mismo que estaba comentando Noelia. Cuando estaba en el colegio, de primaria a secundaria, solo tuvimos una charla sobre educación sexual y era para hablar sobre los preservativos. Era fácil. Y en bachiller no hubo ninguna. Entonces, frente a las conversaciones de sexualidad, que pese a que yo en mi familia, pues sí que no había ese tabú de hablar sobre sexo como podían ser en generaciones anteriores, realmente con quien se compartía más esas conversaciones sobre sexualidad era con los amigos y con internet, y con los amigos hablando de lo que habíamos visto en internet. Entonces, ¿no? Se retroalimentaba de manera un poco creando un submundo. Entonces, y después también eso por la parte de la educación institucional, ¿no? Por la parte también de la socialización primaria, donde uno nacía. Nosotros en el barrio también teníamos muy estigmatizado a quien tenía una orientación sexual diferente, y eso hay que reconocerlo. Nos hemos criado, las personas que nos hemos criado en ciertos barrios, bueno, y yo creo que en su momento también hace un par de años era lo normal, la persona no era una persona y gay, homosexual, era marica. Entonces era como, es diferente, ¿no? Entonces el ser humano tiende a que lo que sea diferente, pues hay que o hacerle... Que encima también era esa época, ¿no? Donde estaba el bullying, todo el mundo, no sé si les ha pasado, en el colegio tenía un mote. Pues imagínense ya, partiendo de esa base, el que encima era más distinto en esa concepción, porque es distinto, que es normal. Claro. Entonces, me parece, y desde Antropolea nos parece perfecto, porque en el día de hoy, claro, tenemos que seguir en ese autoconocimiento, ahondando en la inteligencia emocional, que es una gran olvidada en las relaciones no solo sexuales de pareja, sino también con nuestros amigos, con nuestra gente cercana. También saber decir que no, que queremos aceptar y que no, porque no estamos obligados a hacer nada. No estamos también, por mucho que queramos tener una buena actitud, aceptar también actitudes tóxicas que puedan venir de otra persona. Si alguien no quiere ceder a algo, hay que respetarse. Cada uno se siente cómodo en el contexto, con el momento, en el tiempo, en el lugar que quiere. Y por ello no estás cayendo en que no te importe la otra persona, no tienes que sentirte atacado por a veces ese chantaje emocional, ¿no? que pueden llegar a generar ciertas personas. Eso es lo que yo concibo como actitudes tóxicas. Eso por una parte. Después, por otra parte, no tanto por la persona, sino más en la sociedad, que haya una web me resulta interesante. ¿Por qué? Porque hoy en día vamos a esa tecnologización de la sociedad, ¿no? Cada vez más, y ahora que estamos con lo de ChatGPT, bueno, GPT, y con esas inteligencias artificiales, vamos, ¿qué les voy a contar nuevo, ¿no? Hemos vivido en pandemia y hemos tenido tiempo para ponernos al día. Es interesante que exista
Y si bien es verdad que comentabas que la web no tiene ese peso que a lo mejor sí tenía antes, lo bueno es que se conecta. ¿Con qué? Con ya el trabajo que están haciendo en redes, que ya puede ser un punto de enlace para, si quieres tener más información, pincha aquí. Entonces ya te redirige, ¿no? Más que la web en una nube, que a saber cómo llega. Y por otro lado, porque no son palabras vacías, como han dicho antes, tienen esa profesionalidad del equipo, un gran equipo que tienen, y también la experiencia, en como lo que comentaban antes, ya habiendo dado charlas y testeando el ambiente con menores en privación de libertad, con menores con diversidad funcional, ahora con migrantes, con eso que comentaba también Psychowoman, el entorno que está con esos menores, ya sean los funcionarios o las familias. Y entonces respalda lo que tienen en la web. No es vamos a hablar de esto porque sí, porque queremos dar nuestra opinión y que piensen como nosotros. No, lo han testeado, tienen esa coherencia científica y de experiencia. Entonces, olé, vamos a cliquear. Mira, nombraste algo súper interesante que me parece curioso que una persona joven, desde la visión de una persona joven, ¿no? Que es la falta de educación emocional. ¿Cómo crees tú que se relaciona la falta de educación emocional en el desarrollo a lo mejor de una sexualidad no tan sana o no tan positiva? Hombre, esa inteligencia emocional, esa educación emocional nos permite también autoconocernos, con qué estamos a gusto, ¿no? Que no es que se acabe el mundo, todos hemos tenido 15 años y hemos tenido el primer amor, ¿no? Y parece que es todo ¡fua! A lo mejor se puede mitigar por ahí y no cargar con ciertas experiencias que pueden crear un daño a posteriori. Claro, la mochila, ¿no? Sexual que antes hablábamos. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, vamos a seguir un poquito, pero si tienen alguna pregunta, pues es el momento ahora de levantar la mano o de escribirlo en el chat del streaming que nuestra compañera nos va a pasar. Bueno, yo les voy a hacer una pregunta mientras van así... Hablando así, por lo que he captado, las familias siguen un poco ancladas en ese modelo tradicional de miedos, de tabú. Y no sé si las personas jóvenes perciben ese modelo tradicional o ya se está viendo luz de cómo se entiende la sexualidad. Yo luego lo contesto, bueno, si tú me das permiso. No. Desde la infancia, por ejemplo, es que tenemos que tener en cuenta que si un niño una niña cuando empieza a hacer ciertas preguntas porque tiene ciertas curiosidades, lo que recibe por respuesta es un silencio o un ya lo vemos otro día y nunca terminan de abordar ese tema, es un tabú ya. Claro. Ya tú lo ves como un tabú. Ya tú no lo normalizas, porque si yo te pregunto que si me puedo comer lo que sea y tú me das una respuesta, esto no, por esto y por esto, o esto sí. Y si te pregunto con algo relacionado con la sexualidad y lo que recibo es que se asustan. Los padres y las madres se asustan y dicen, Dios, ¿y ahora qué hago? Que me están haciendo preguntas. Es normal que ya para ellos sea un tabú, porque no se normaliza. Claro. Y ya con eso vamos creciendo. Yo opino que si bien los que somos de la generación millennial, nosotros nos cogió así al final, 94, todavía había cierta resistencia, ¿no?, a lo que era lo heteronormativo. Yo veo con buenos ojos la generación Z, los veo bastante empoderadas y empoderadas. Y por ese lado, aprovechar ese camino que se ha ido construyendo de generación en generación y que parece que está desembocando en esta explosión. Lo que yo creo o yo percibo es que esta generación Z, en lo referente a la sexualidad, sea autoconstruido, ¿vale? No por un buen acompañamiento de las personas adultas, no porque no quieran o no les apetezca, es porque es que es difícil. Si tú ya tienes, como dice Noelia, ese pedazo de mochila ahí cargada, ir soltando ese lastre cuesta mucho y es mucho trabajo personal.
y todo el mundo ni está dispuesto, ni tiene tiempo, que el tiempo ahora... Entonces yo creo que la generación Z, yo confío completamente en ellos y en ella, pero no, desde mi punto de vista, por lo que yo percibo en las familias con las que he trabajado y trabajo, no van acompañados como a lo mejor deberían. Desde el conocimiento, desde nosotros habernos despojado de todo eso, creo que se han autoconstruido. Total. Y entre ellos y ellas y demás, pero no vamos a la misma, no vamos a la par, que yo sé que es complicado, pero estamos bastante atrás. Claro. Los adultos me refiero. Y esto contrasta con los datos que daba, por ejemplo, Pitu Aparicio, de que los contagios de ITS están cada vez más altos, que los embarazos no planificados siguen estando ahí, no se reducen, y que los datos de violencia sexual son espeluznantes, ¿no? Entonces, por un lado, es verdad, ¿no?, esa realidad que ustedes comentan, ¿no?, de que la generación Z es mucho más diversa, es mucho más respetuosa, pero después, por otro lado, se producen asesinatos de personas gays, sigue habiendo muchísima LGTBI-fobia, las tasas de suicidio son espeluznantes, es decir, hay como unos contrastes brutales, ¿no? Vamos a dar paso a una preguntita que nos llega desde el streaming. Bueno, en general traslado los comentarios, son de agradecimientos y felicitaciones por el proyecto, y voy a leer dos preguntas que están relacionadas, ¿vale? Una pregunta es si hacen talleres en espacios de equipamiento juveniles, y la siguiente pregunta, que si hacen talleres en espacios juveniles porque una persona trabaja en un proyecto juvenil que le vendría muy bien a su colectivo. Vale, me toca responderla a mí, creo. Sí. Vale. Pues en estos momentos el proyecto Consexus no tiene específicamente una línea para trabajar en espacios de juventud, pero son necesidades que vamos recogiendo, y para eso está la nueva línea evaluada Consexus, en el que se van a recoger todas esas necesidades. Dentro de poquito presten atención a nuestras redes, porque vamos a empezar a pasar pues una evaluación en el que se va a recoger ese tipo de necesidades. Y pues como la financiación de los fondos del Pacto de Estado son estables en el tiempo para poder hacer prevención de las violencias sexuales, ojalá llegue un día en que no sea necesario, pero por ahora lo es, pues quizás en próximos años se abra una nueva línea de actuación que sea pues dar respuesta a esta necesidad, ¿no? Que aprovecho para decir que es una necesidad muy, muy repetida, ¿verdad? El hacer formación continua y no puntual, no un tallercito puntual, sino que sea más continuo. No sé si quieren añadir algo de todo lo que hemos hablado hasta ahora. A mí me gustaría añadir a colación de lo que tú estabas hablando, que la formación no sea solo para los jóvenes, que evidentemente pues son los que están ahora construyendo esa identidad y esa transformación a la adultez, sino también para los adultos que acompañan a los jóvenes, para poderlos, no solo familias, sino, yo no sé, cualquier profesor, profesora, no sé, cualquier adulto que acompañe a un joven, para que tenga ese conocimiento y poder ir en la misma línea, y por supuesto a la familia. Voy a abrir un melón. Y Taisa, tú que eres experta, ¿y cómo hacemos para que las familias se impliquen? Es complicado. No voy a decirte que no es complicado, porque tienen muchas inquietudes, tienen muchas dudas, pero que a lo mejor, bueno, si se molesta a alguien, lo siento, no es la prioridad en el día a día de la vida, ¿vale? No es que no sean su prioridad sus hijos, que eso yo no lo pongo en duda, porque por algo tienen ese miedo, por algo buscan el decir en el momento que les pasa, ¿qué hago? ¿A dónde recurro? Pero no es la prioridad en el día a día, porque bueno, todo lo que es todo el contexto social del trabajo, de pues, las carreras, el colegio, las actividades extraescolares, no ponen el foco en que eso es una prioridad. Vale.
Quizás entonces ahí está la clave, ¿no? En transformar la educación sexual en una prioridad para la familia. Lo recojo como apunte. La educación en general. La educación en general. Julio, ¿qué nos dices entonces? ¿La educación sexual es una asignatura pendiente o ya no es una asignatura pendiente? Cualquier conocimiento es una asignatura pendiente. Incluso con el contexto actual de todas las leyes que hay hoy en día, la financiación que es posible, ¿a los jóvenes y a las jóvenes les llega educación sexual? En función, según, ¿no? No hay que olvidar que somos una sociedad con bastantes compartimentos, algunos enfrentados, otros con más contacto, de mayor o menor medida, pero subiendo la apuesta, aparte de educación, escucha también, ¿no? Crear esos espacios en los que se pueda crear una comunicación sana, activa, en donde se pueda llegar a una síntesis, ¿no? Claro. Ir intentando quitar este enfrentamiento que parece que hay de, pues yo pienso así, entonces no puedo tener nada a favor de lo que tú opines. Hace falta también ese trabajo, ¿no? Claro. De coser en la sociedad. Perfectamente, espacio seguro. Pues nada, si tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar, este es el momento. Pues nada, muchas gracias Julio, muchas gracias Itaiza, muchas gracias Antonio y les damos un aplauso. Si quieren sentarse. Sí. Diez cosas que sé a mis 28 años que me hubiera gustado saber cuando tenía 18 y que he aprendido gracias a tener acceso a una educación sexual. Número 1. A más información tienes y a más cosas conoces, más vas a disfrutar de ti y de tu cuerpo. Número 2. No hay nada de malo en explorar nuestro cuerpo, en conocernos, en querer saber más de nosotras mismas, de lo que nos gusta, de lo que no. Nuestra intimidad no debería hacernos sentir culpables. Número 3. Que tu pareja se preocupe por ti, por tu placer, no es algo que alabar. Quiero decir, es lo normal, ¿no? Número 4. ¿No te has planteado que quizás no solamente admiras a esa chica? Ya sabes a lo que me refiero. Cuestionarnos nuestra sexualidad o nuestra identidad no es algo malo, es simplemente trabajar en conocernos mejor. Número 5. Si no te apetece hacer algo, sencillamente no lo hagas. Y los chantajes aquí no funcionan. Si tú dices que no, no te dejes convencer para terminar diciendo lo contrario. Y si es el caso contrario y es la otra persona la que dice que no, no seas plasta y no intentes convencerla de otra cosa. Número 6. A lo mejor no lo sabías, pero la mejor forma de... Número 7. El orgasmo no lo es todo. Pesados, que son unos pesados. A veces simplemente disfrutar del camino ya es muy divertido y placentero. Número 8. No todo lo que ves en vídeos y películas y demás es cierto. Así que no pretendas imitarlo si no te apetece realmente y por supuesto no obligues a otra persona a que lo imite. Es ridículo. Número 9. Los juguetes no son tus enemigos. Usarlos no significa que seas menos capaz de dar placer. Tú pruébalos y después me dices. Y por último, número 10. Acceder a páginas web como la de Consexus, donde puedes aprender muchísimo sobre nuestra sexualidad, puede llegar a ser muy productivo. Bueno, este es un vídeo que nos compartieron las compañeras del proyecto Por No Hablar, que es un proyecto también de la Dirección General de Juventud, que es un proyecto maravilloso y que es un ejemplo de cómo la educación sexual es integral y debe de hacerse de manera integral, ¿verdad? Ellas abordan la educación sexual para la prevención de las violencias sexuales desde el área específica del acceso al porno y del impacto que tiene, ¿verdad? Que esto es un melón para otro momento, pero les invito a bichear sus redes y demás. Y les damos mil gracias por el vídeo.
Y bueno, pues ya hemos llegado ya al final, se han pasado rápido. Y es el momento de los agradecimientos, ¿verdad? Tengo aquí una lista. Porque bueno, ha habido muchas personas, para hacer una página web pues no sé si han podido bichearla, si no, pues sé que la van a bichear en breve. Para hacer esa página web hemos estado un año trabajando, ¿vale? Y hemos sido un equipo que ha tenido diferentes funciones, ¿no? Desde la parte de ilustración y las imágenes que la hace Lucía, nuestra compañera, la parte de diseño que lo hace Saray, la compañera también que coordina la línea de Conecta, que antes no lo comenté, y nuestra compañera Gema, que es la informática. Gema no vive físicamente aquí y le es imposible estar aquí porque está en Argentina. Así que imposible, pero nos han mandado un vídeo y queremos poner el vídeo porque ella tenía muchísima ilusión en estar aquí presente. Este momento es el momento en el que nace tu bebé, ¿no? Y bueno, pues ella no ha podido estar presente, pero está presente aquí en Corazoncito, así que vamos a ver el vídeo de Gema. Hola, soy Gema Díaz, una de las artífices de que ocurra la magia en esta web. He trabajado en empresas multinacionales en la parte de administración y ingeniería de sistemas, especializándome en temas de ciberseguridad. Pero ahora trabajo en proyectos que me emocionen como este. De la mano de Saray, Noé y Lucía he aprendido mucho y he disfrutado en la creación de este proyecto de educación sexual para jóvenes, dando forma a través del diseño de las ideas y contenidos de mis compañeras, aplicando un mayor dinamismo e interacción pensando en el público y el piberío. Por motivos personales estoy en Argentina, aunque me encantaría estar con todos ustedes allí. Creemos en una educación sexual inclusiva, diversa y saludable. Esperamos que te guste. Conéctate a Bueno, quiero resaltar aquí ese momento conectado un poco con lo que hablábamos antes de la situación actual, del tema de ciberseguridad en la página web, ¿no? Que es algo que hemos tenido muy en cuenta y que está muy presente, porque aunque hay un sector de la sociedad que está muy sensibilizado y que incluso tiene herramientas para una educación sexual activa, y sabemos que la página web va a resultarles una herramienta maravillosa, también somos conscientes que hay otro sector de la sociedad que no le gusta tanto, que está en contra y que incluso lo ve como peligro, ¿no? De hecho, Itaiza me comentaba ahí atrás, ¿no? de que tuvo un ejemplo concreto de ayer mismo, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso y Gema lo tiene en cuenta. Y bueno, pues nada, decirles que bueno, yo soy Noelia, soy la sexóloga y soy la creadora de los contenidos. Entonces yo soy la que les paso los textos así, los tochazos de texto, y después Lucía dice, esta imagen va con esto. Y Saray dice, le vamos a dar este diseño. Y después Gema lo sube y hace la magia en la página web, ¿no? Entonces esto es un trabajo en equipo que me parece que es importante dar a conocer. Y a lo largo de todo este proceso también hemos tenido a muchas personas que han estado ahí, ¿no? Primero, queríamos darle las gracias a Mónica por creer en nuestro proyecto. Vale, o sea, ha confiado ciegamente en nosotras y nos ha dado absoluta libertad para poder llevarlo a cabo, lo cual es un lujazo. Y al lado de ella está Laura, la directora de Juventud, que no es que crea, es que lo transmite y lo comparte, ¿no? Sin estas dos personas esto no podría ser real, ¿verdad? Porque aunque haya una financiación que está ahí, ¿no? Y no me canso de repetirlo porque los fondos del Pacto de Estado son súper importantes, si no hay personas que creen en la educación sexual activa, consciente, sana, positiva, integral, libre, no se va a llevar a cabo, ¿no? Así que gracias, de verdad. Queremos dar también las gracias a Irene,
que ya no está en el equipo, pero que estuvo durante todo el año pasado y el feedback fue maravilloso. ¿Vale? Muchos de los contenidos están enriquecidos con su perspectiva. Y queríamos dar las gracias a Por No Hablar, que nos conocimos hace poquito, los proyectos, pero creo que van a surgir unas sinergias maravillosas con Por No Hablar, ¿no? Y creo que es un ejemplo muy, lo que comentaba antes, ¿no? De cómo la educación sexual es integral y la colaboración sorora, ¿verdad? No esa competencia patriarcal de tú estás haciendo lo mismo que yo, me va a quitar trabajo, ¿no? Como, aquí hay educación sexual para todo el mundo, ¿no? Porque como decía Isa al principio, educación sexual hacemos en todo momento. Y queríamos dar las gracias también a Pamela Palenciano, que es un lujazo, si no han tenido la oportunidad de estar presencialmente en alguna de sus acciones, pónganselo como objetivo en la vida. A Isa Duque, la Psicowoman, que conecta con nosotras, con el equipo, de una manera bestial y vamos en la línea, nos enriquecemos enormemente. Pitu Aparicio, que fue de los primeros vídeos que grabamos para Conecta con Sexus y que también está en la web. Tiene una forma de hacer educación sexual súper divertida y maravillosamente enriquecedora y es súper interesante porque cada una nos da su visión, ¿no? Y Nadia Martín, que también tiene un proyecto con la Dirección General de Juventud y que también ha colaborado con la página web y con Sexus, y también tiene una manera de transmitir que conecta con el público juvenil de forma maravillosa. Y por último, no por menos importante, sino simplemente porque tiene que haber un orden, a Diversas, a Anthony especialmente, que lo vuelvo loco. Gracias, Anthony. Esa perspectiva de diversidad sexual la ha enriquecido y se ha completado con él, con las conversaciones, con las visitas, reuniones, etc. Así que gracias a todo el mundo. Seguro que me falta alguien. Gracias. Y nada, les invito pues eso, a ver la página web, a bichearla, a compartirla, porque uno de los objetivos que sí tenemos ahora este año es que la página web que ya está hecha llegue a todo el mundo, porque de nada sirve que haya habido un esfuerzo, una inversión de tiempo, de energía y una inversión económica para este tipo de proyectos y que después se quede ahí sin visitas porque no se usa, ¿no? Compártanla con profesorado, con personal sanitario, con personal técnico de ayuntamientos, con familias, con el cura del pueblo, con todo el mundo. O sea, háganlo llegar a absolutamente todo el mundo porque ese es el objetivo. Así que nada, gracias y seguimos.